¿sí? Otra cosa importante que vamos a tener en cuenta con respecto a este trabajo es que no tiene, ustedes no van a tener una clase teórica con el profe Nahuel sobre ejercicios o reacciones de óxido de reducción, sino que el tema lo van a ver completamente conmigo. La parte teórica y la parte práctica la vamos a ver juntos. La parte teórica tampoco es algo tan extenso para que ustedes vean, y si ustedes están siguiendo con el trabajo, con el libro de Química de Chang, van a ver que está una parte del tema en sí, está en el capítulo 4, donde están reacciones químicas. Hay un inciso que se llaman reacciones redox o reacciones de oxidación y reducción. Y después, posteriormente, ahí hay una parte introductoria, y después, posteriormente a eso, está en el capítulo de electroquímica. La primera parte de electroquímica es cómo balancear o igualar ecuaciones de óxido-reducción, en donde necesitamos emplear un método que se llama el método del ion-electrón. Hoy vamos a ver toda la parte introductoria, una parte teórica, básicamente, y posteriormente a esto, la próxima clase vamos a tener la parte práctica en sí. Me interesa mucho que podamos ver esta parte porque, como les decía, el práctico que sigue, el práctico número 6, que es de electroquímica, tiene o está basado en las reacciones de óxido-reducción o las reacciones redox, también conocidas, o reacciones de oxidación-reducción, como ustedes las quieran ir llamando. Vamos a ver ahora, les voy a compartir pantalla, como para que podamos, esto sí, acá. Pero, qué barbaridad. Bien. Les decía que vamos a compartir pantalla para ir viendo acerca de este trabajo práctico y cómo vamos a ir trabajando y cómo vamos a ir viendo y de qué se tratan estas reacciones de óxido-reducción. A ver, cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, ¿sí? En general, ¿qué es una reacción química? En general, no importa de qué tipo sea. Cuando hablamos de una reacción química, ¿qué es una reacción química? ¿O cuándo se produce una reacción química? Y cuando se produce un cambio por un proceso externo. Ajá, tenemos un cambio, exactamente. Una reacción química lleva un cambio, ¿sí? Hay una transformación. Yo creo que se los dije a lo mejor a ustedes también, es esto como que nosotros vamos a hacer una torta, ¿no? Y cuando nosotros hacemos una torta, ¿qué tenemos? Por un lado los huevos, por otro lado la harina, el azúcar, la manteca, mezclamos todo eso, horneamos y obtenemos nuestro bizcochuelo o nuestra torta. Ahora, de eso, si nosotros ya tenemos la torta y queremos separar los huevos de la torta, ¿podemos hacerlo? No. ¿Podemos sacar el azúcar por aparte? ¿Cómo, profe? Si le podemos sacar al bizcochuelo, le podemos sacar el azúcar. No, no se puede. No se puede, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí se produjo una reacción química, donde lo que teníamos inicialmente eran las cosas así por separadas, ahora las tenemos todas juntas,
mezcladas y no las podemos volver a obtener en su estado original al que estaban. Eso que acabamos de decir es una reacción química. A diferencia de lo que planteamos como si fuera una reacción física, que si yo tengo, por ejemplo, esto, ¿ustedes están viendo esta hoja que tengo en mi mano ahora? No, no, yo ¿No? no. No, A ver, espérenme un cancho. ¿Ahora la ven? no, profe, yo no la veo. Me quedo en Sí, la sí se ve. diapositiva. ¿Se ve? ¿No? Ahora sí. Tengo una hoja en la mano, ¿la vemos? ¿Sí? Sí, Bien, ahora sí. perfecto. Entonces, supongamos que yo tengo esta hoja en la mano. No supongamos, tengo esta hoja en la mano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense. La rompí. ¿Sí? Ahora, esta hoja, en cuanto a tipo de material que la constituye, en cuanto a color, en cuanto a propiedades, ¿es lo mismo que este pedazo? ¿Esto y esto es lo mismo? Sí, sí. Sí. ¿Se produjo algún cambio que sea de tipo irreversible en esta hoja? El cambio de masa. Puede ser un cambio de masa, pero supongamos que yo agarro y tengo una forma de volver a unir estos pedazos. ¿Vuelvo a tener la hoja como tenía antes? Sí, Sí, exactamente. Entonces, esto que acabo de hacer es un proceso físico, ¿sí? Un cambio físico. El romper algo es un cambio físico porque la hoja sigue siendo hoja, ¿no? Yo no la modifiqué, no la cambié en cuanto a sus propiedades. Ahora, si la quemo a la hoja, entonces ahí sí tengo cambio de propiedades, porque la hoja original ya no va a existir nunca más, ¿no? Lo que me va a quedar es solamente la ceniza de esa hoja. Y nunca más voy a volver a poder tener una hoja de este estilo. ¿Se entiende eso? sí, Entonces, acá estamos hablando de un cambio físico y cuando hablamos de hacer una torta, por ejemplo, estamos hablando de un cambio de tipo químico. Entonces, ahora, supongamos que tenemos reacciones químicas. Cuando hablamos de una reacción química decimos que los reactivos reaccionan y producen productos. Hasta ahora es todo lo que veníamos hablando y viendo con anterioridad. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Dijimos que había una reacción donde teníamos un reactivo en particular, ese reactivo, uno o varios reactivos reaccionaban y producían algo totalmente diferente a lo que teníamos al inicio. De eso estamos de acuerdo, que eran los productos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Seguimos teniendo estas reacciones de óxido-reducción, también son reacciones en donde los reactivos reaccionan para producir productos. Son reacciones químicas en donde se producen a partir de una serie de productos, se obtienen otra serie de productos. Pero vieron que cuando nosotros escribimos una reacción química, normalmente siempre pedimos y siempre decimos que las ecuaciones tienen que estar
perfectamente balanceadas o igualadas, ¿no es cierto? Tienen que estar balanceadas las ecuaciones, ¿no, profe? Exactamente, tienen que estar balanceadas las ecuaciones. Ahora, vamos a tener ecuaciones, o en general lo que hemos visto y lo que hemos hecho es que tenemos ecuaciones, y voy a dejar un ratito de compartir esto, tenemos ecuaciones en general en donde, ¿qué hacemos? Tal vez nuestra ecuación escrita y decimos, bueno, tengo un hierro del lado de los reactivos, tengo un hierro del lado de los productos, se encuentra balanceado. Vamos a ver, revisamos los hidrógenos, tengo 2 hidrógenos de acá, tengo 4 hidrógenos del otro lado, le pongo un 2, qué sé yo, y tenemos balanceada nuestra ecuación. ¿Sí? Eso es lo que hacemos normalmente para balancear las ecuaciones. Pero resulta que hay algunos momentos en donde el balancear una ecuación nos resulta totalmente, balancear la ecuación de esa forma como la que hemos trabajado, como la que estamos acostumbrados a trabajar, que nos resulta totalmente imposible de realizar, ¿no? Imposible de realizar porque decimos, no nos da. Y empezamos y vemos y tengo 4 potasios, 3 hidrógenos, 8 oxígenos, 20 oxígenos. Y decimos, ¿y ahora? Y entonces, bueno, llegamos a poner 20 oxígenos, pero cuando vamos a poner los 20 oxígenos y vemos que tenemos todo diferente de nuevo, y ya no me coincide los potasios, no me coincide el hidrógeno, no me coincide nada, ¿no? Cuando uno me coincide, todo el resto no me coincide. Y entonces decimos, pero ¿por qué no? Y bueno, normalmente ese tipo de reacciones en donde nos es sumamente difícil de balancear, son ecuaciones de tipo óxido-reducción. Pero ¿qué diferencia o qué particularidad tienen, aparte, estas ecuaciones de óxido-reducción? Estas ecuaciones de óxido-reducción tienen la característica en donde los elementos que intervienen en la ecuación cambian su estado de oxidación o cambian su número de oxidación o valencia. Es decir, vamos a ver que son reacciones en donde en los reactivos, los elementos, y no todos, tienen un número o un estado de oxidación o una valencia, pero en los productos no. Y entonces, al haber una modificación de ese estado de oxidación, estamos diciendo que tenemos reacciones de óxido-reducción. Y esa modificación que se da en el estado de oxidación, en la valencia o en el número de oxidación, es porque se produce una transferencia de electrones. Y eso es lo que vamos a empezar a definir entonces ahora. Ahora sí vamos a decir y vamos a poder ver quiénes son reacciones redox o cuáles son las reacciones redox. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Genial. Entonces, veamos una reacción. Decimos que en las reacciones redox hay una transferencia de electrones de una especie a otra. Y por lo tanto, algunos átomos cambian su estado o número de oxidación. Un elemento que se oxida pierde electrones y otro debe tomarlos y por lo tanto se reduce. Y entonces, ¿a qué vamos con toda esta historia? Ustedes van a ver acá una reacción de óxido-reducción, un ejemplo. Y en esta reacción de óxido-reducción que tenemos acá, plantea que el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno acuoso, más 2 protones acuosos, que normalmente es un ácido, más 2 iones o 2 cationes hierro, 2 positivo, también el medio acuoso, reaccionan entre ellos y producen 2 moléculas de agua, más 2 hierros 3 positivo, y nada más.
Y entonces vemos que acá hay una cosa rara. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que empezar a hacer para poder identificar si es que las reacciones son reacciones redox o no son reacciones redox, lo que se hace en estos casos es analizar elemento por elemento el número de oxidación o la valencia que tiene, para que podamos ir avanzando y diciendo, primero, si es una reacción de óxido-reducción o no, y segundo, ver si es que, aparte de ser una reacción de reducción o no, de qué manera cada elemento se oxida o se reduce, ¿sí? En este caso, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a partir de que el agua oxigenada se reduce hasta formar agua. Y por otro lado, que el hierro 2 positivo se oxida hasta formar un hierro 3 positivo. Si analizamos punto por punto, vamos a ver que tenemos distintas características o distintos números de valencias u oxidación en cada uno de los elementos que están presentes acá. ¿Cómo sabemos o cómo es que calculamos los números de oxidación o cómo vemos las valencias que tiene cada uno de los elementos en las ecuaciones químicas que tenemos presentes? Para este caso, lo que vamos a ir analizando y viendo es que hay reglas respecto a los números de oxidación, que no sé si las tengo puestas acá. No las tengo puestas acá, las reglitas de números de oxidación, pero que sí se las voy a ir contando más o menos, que son reglas que seguramente ustedes ya las estuvieron trabajando y seguramente ya las vieron en la química general, pero para que tengamos en cuenta estas reglitas o estas cosas. Primero, ¿qué sabemos o qué tenemos que ver? El número de oxidación, en realidad, lo que nos está planteando es la cantidad de electrones que están siendo utilizados o que están en juego en este tipo de reacciones químicas, ¿sí? El número de oxidación también se llama o se conoce como estado de oxidación. Y significa básicamente el número que tendría de cargas, el número de cargas específicamente, que tendría un átomo en una molécula, o si también está en estado iónico, sería el número de cargas de ese ion, si los electrones fueran transferidos completamente. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos esta historia y vemos acá qué es lo que está pasando, fíjense que acá tenemos un hierro, ¿sí? Y el hierro acá es un ion y es un hierro 2 positivo. ¿Qué significa que sea 2 positivo? Que tiene 2 cargas positivas de más, tiene 2 neutrones de más en su núcleo. En este caso estamos planteando que es un elemento que tiene 2 protones más o 2 electrones menos. Por eso es que tiene más cargas positivas, ¿sí? Mientras que si analizamos que está acá al lado, es un hierro 3 positivo. ¿Qué significa que sea hierro 3 positivo? Que tiene un electrón menos todavía que este otro. Por eso tiene una carga positiva más que este otro, ¿sí? Si ustedes ven esto, el hierro 2 positivo se transformó en hierro 3 positivo. Si lo vemos, cuando aumenta el número de oxidación o la valencia que tenemos acá arriba, está aumentando, decimos que
el elemento se oxida. Este elemento se oxida y este elemento pasa a reducirse. ¿En qué sentido pasa a reducirse? O este va a ser un agente, en realidad, este al oxidarse va a hacer que después este otro tienda a después volver a tener un número más pequeño y se reduzca, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Esto es todo como una locura, estamos viendo cosas que son totalmente raras, ya lo vamos a ir viendo de a poco, no se asusten, vamos a ir trabajándolo despacito, y la idea es que podamos entre todos ir entendiendo estas situaciones. Cuando tenemos los números de oxidación, en realidad estos nos van a permitir, o cuando conocemos los números de oxidación en estas reacciones de tipo redox, que son reacciones, como decíamos, donde hay transferencia de electrones, nos van a poder permitir identificar a simple vista los elementos que se oxidan y los elementos que se reducen. Nos van a poder permitir identificar si hay elementos que se oxidan y si hay elementos que se reducen. Nos van a poder permitir identificar si los números de oxidación o valencia son los mismos del lado del reactivo que del lado del producto. Y por lo tanto me van a permitir identificar si la reacción con la que estamos trabajando es una reacción común o es una reacción redox. Una reacción común en donde no hay transferencia de electrones, o una reacción redox en donde sí tenemos transferencia de electrones. Pero para poder conocer estos estados de oxidación, o para poder conocer los números de oxidación, hay ciertas reglas que se deben cumplir que se las voy a ir nombrando, pero después les voy a armar como un cuadrito tipo resumen de cuáles son justamente esas reglas que se deben tener y que se deben cumplir en una reacción, en general, para los números de oxidación, para que estos números de oxidación sean asignados a cada elemento, o a cada ion en su defecto. Las reglas son básicamente 7, o en general podemos nombrar 7 reglitas, pueden ser más, pueden ser menos, que dependen básicamente de cómo es que escribamos, ¿no? Pero entre ellas, lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, los números en los elementos que se encuentran libres, por ejemplo, a ver si tenemos algún ejemplo acá. Fíjense, en los elementos que tenemos libres, como son estos, el hierro, el oxígeno, el número de oxidación para ellos, cuando estos elementos no están combinados con otra cosa, el número de oxidación para ellos siempre es 0, ¿sí? Cuando está solito. El hierro, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el yodo, el flúor, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ver que en esos casos el número de oxidación que le vamos a asignar es 0, ¿sí? Eso es por un lado. Cada átomo tiene un número de oxidación 0. Y es el mismo número de oxidación. Ahora, para aquellos que son iones, para los iones que están constituidos por un único átomo, y acá vamos a pasar de nuevo a la primera diapositiva, como por ejemplo esta que tenemos acá. Para los iones que se encuentran constituidos por un único átomo, que también se conocen como iones monoatómicos, el número de oxidación va a coincidir con el número de la carga del ion. O sea, este hierro 2 positivo significa que es un hierro que tiene 2 cargas positivas de más, o tiene 2 electrones de menos, ¿sí?
Este hierro 2 positivo, cuando nosotros le tenemos que asignar el número de oxidación, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la tabla periódica, vemos los números de oxidación que tienen, y les va a decir, vemos las valencias que tiene, y les va a decir que tiene 2 cargas positivas. Y entonces, el número de oxidación para el hierro, para este caso hierro 2 positivo, va a ser más 2. ¿Sí? Elementos monoatómicos tienen el mismo número de oxidación que el número de cargas. O sea, si tengo 2 cargas positivas, el número de oxidación va a ser más 2. Si tengo 2 cargas negativas, el número de oxidación va a ser menos 2. Eso se da siempre para los elementos monoatómicos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, que todos los metales alcalinos tienen número de oxidación más 1. Y todos los metales alcalinos térreos tienen número de oxidación más 2. Si nosotros agarramos nuestra tabla periódica, que en este momento no la tengo, pero la ya se las muestro. Si agarramos una tabla periódica, a ver, dejo de compartir un segundo, así les puedo mostrar una tabla periódica. Tabla periódica. Ya va a aparecer. No, pero no la quiero comprar. No quiero Mercado Libre. Tabla periódica. El internet, para variar, está complicadísimo. A ver. Ya va a salir, ya va a aparecer. Bueno. Vamos a volver a compartir pantalla. Y fíjense, lo que les decía, los elementos que pertenecen a los metales alcalinos, o sea, esta columna, pertenecen al grupo 1, estamos hablando que tienen número de oxidación más 1. Los elementos que tienen número de oxidación, que pertenecen al grupo 2, que pertenecen a los metales alcalinos térreos, estamos hablando berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ellos tienen número de oxidación más 2. El aluminio, que lo tenemos acá de este lado, tiene siempre número de oxidación más 3. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo eso, sabiendo dónde se ubican los elementos, vemos que la primera columna, números de oxidación, más 1. Segunda columna, números de oxidación, más 2. Y de ahí vamos a pasar al aluminio, que tiene número de oxidación más 3, siempre. Eso es lo que nos pasa normalmente. ¿Qué más? El número de oxidación del oxígeno, que lo tenemos acá, normalmente y en general es menos 2. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el número de oxidación del oxígeno diferente
A más 2 va a ser únicamente diferente a más 2 cuando el oxígeno esté presente en el agua oxigenada, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando tengamos una situación como esta. En este caso, el oxígeno, acá, en lugar de tener número de oxidación menos 2, va a tener número de oxidación que va a ser igual a menos 1. Esa es la particularidad que tiene este caso. ¿Qué más? El hidrógeno, en general, hablamos que tiene número de oxidación más 1. Pero también depende de con quién esté unido el hidrógeno. Si nosotros vemos acá, el hidrógeno tiene número de oxidación positivo y en realidad el número tiene una carga positiva, entonces el número de oxidación va a ser más 1. Pero además de eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿A quién está unido el hidrógeno? Si el hidrógeno, en este caso, se encuentra unido a metales, el número de oxidación del hidrógeno va a ser negativo y va a ser menos 1. Pero si el hidrógeno se encuentra unido a no metales, su estado de oxidación va a ser positivo y va a ser más 1. Para esto, analizando, el hidrógeno se encuentra unido a oxígeno. Su estado de oxidación es más 1. El hidrógeno se encuentra unido al oxígeno. Estado de oxidación del hidrógeno más 1. Pero si fuera un hidruro de potasio, por ejemplo, el hidrógeno se encontraría unido a un metal, que es el potasio en este caso. Entonces ahí el número de oxidación del hidrógeno sería menos 1. ¿Sí? Depende de con quién esté unido, podemos decir que es más o es menos 1. ¿Qué más? Otra característica importante a tener en cuenta en este caso es qué es lo que pasa con el flúor. El flúor tiene número de oxidación en todos sus compuestos igual a menos 1. ¿Sí? Siempre va a actuar con menos 1. Mientras que los otros halógenos, que son el cloro, el bromo y el yodo, tienen distintos estados de oxidación. Esos estados de oxidación también van a depender de con quién se encuentren. Van a ser estados de oxidación negativos. El cloro, el bromo y el yodo van a tener estados de agregación negativos siempre y cuando se encuentren unidos, por ejemplo, a hidrógeno. ¿Sí? Porque dijimos que el hidrógeno cuando se une a un no metal, tiene un estado de oxidación positivo. Entonces, el otro elemento tiene que tener un estado de oxidación negativo. Ahora, cuando el cloro, cuando el bromo o cuando el yodo se encuentran unidos a oxoácidos o forman oxoácidos u oxoaniones, su estado de oxidación es positivo. Y en ese caso, los estados de oxidación pueden variar entre 1 y 4 o entre 1 y 7, dependiendo el elemento con el que estemos trabajando. ¿Qué otra cosa es importante que tengamos en cuenta en toda esta historia? Que las moléculas son neutras. ¿Sí? O sea, una molécula va a estar formada por un elemento que tenga un número de oxidación positivo y que tenga un número de oxidación negativo. Y la cantidad de cargas o números de oxidaciones positivos y negativos tienen que ser los mismos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de lo que estábamos compartiendo recién, del agua pura, agua común, el agua.
el número o el estado de oxidación del hidrógeno, como se encuentra unido a un oxígeno, y este oxígeno es un no metal, el número de oxidación del agua es 1, es más 1. Y dijimos que en general el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces, ¿qué hacemos y qué vemos para que esta molécula, o para decir que esta molécula es una molécula de tipo neutra? Lo que decimos es que, como tenemos dos cargas negativas y acá tenemos una sola carga positiva del hidrógeno, entonces necesitamos dos hidrógenos para completar la cantidad de cargas positivas que sean iguales a la cantidad de cargas negativas y que al sumar ambas el resultado me dé 0. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que yo cuando haga esta suma de números de oxidación voy a ver menos 2 del oxígeno, menos 1 del hidrógeno. Pero ese menos 1 está multiplicado por 2. 2 por menos 1 es menos 2. Más 2, perdón, 2 por más 1, acá es positivo. 2 por más 1 es 2. 2 más menos 2 y el resultado es 0. Y la molécula de agua es una molécula de tipo neutra. ¿Sí? Y otra cosa que está buena también que tengamos en cuenta es que en general los números de oxidación nosotros los estamos trabajando como números positivos, enteros, positivos o negativos, pero números enteros. Pero no necesariamente tienen que ser enteros, también podemos tener números fraccionarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando el oxígeno pertenece a el grupo de los superóxidos, el número de oxidación del oxígeno es igual a menos 1/2. ¿Sí? Esas son las reglas más o menos generales que vamos a poder plantear para estos números de oxidación. Lo vamos a seguir viendo y vamos a ver un poco más de qué hablamos con estas situaciones o con estas cosas. ¿Cuándo hablamos de reacciones redox? Las reacciones redox ocurren por dos situaciones. Porque se produce una oxidación por pérdida de electrones, lo que causa un aumento del número de oxidación, o cuando ocurre una reducción, lo que genera una ganancia de electrones, provocando una disminución del número de oxidación. Todas estas situaciones ocurren siempre a la misma vez. Entonces, al ocurrir estas situaciones a la misma vez, la reacción se realiza o se lleva a cabo modificando estos números de oxidación y produciendo compuestos que tienen números de oxidación diferentes. La reacción en redox puede considerarse como la suma de dos hemireacciones o semireacciones. Vamos a tener una reacción que va a ser de oxidación y otra reacción que va a ser de reducción. Hay algo que es importante y que sí se viene trabajando con anterioridad, es que en la antigüedad se daba la particularidad que decíamos que si algo se oxidaba era porque se combinaba con oxígeno, ¿no? Porque reaccionaba con oxígeno. Y por eso teníamos los números o los compuestos que nosotros conocemos como óxidos. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces estos compuestos se oxidan, o sea, cambian esa capacidad o cambian esa valencia sin necesidad de reaccionar o de combinarse con el oxígeno, ¿no? No interviene el oxígeno. Entonces se modifica este proceso y ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a decir que el proceso de oxidación es el proceso que se lleva a cabo cuando una especie química, cuando un elemento químico, cuando un ion pierde electrones, ¿sí?
Si pierde electrones, significa que su valencia o su estado de oxidación se va a hacer más grande. Siempre recordemos qué es lo que pasa con un átomo. En un átomo nosotros dijimos que el átomo tiene protones, neutrones, electrones, ¿sí? Y que el número de protones coincide siempre con el número de electrones, salvo que tengamos iones. Y cuando nosotros tenemos transferencia de electrones o ganancia de electrones en este caso, o en otros casos, ¿qué vemos? Que si se pierden electrones, la cantidad de cargas positivas va a ser mayor porque he perdido electrones en mi sistema, entonces el número se me va a hacer más grande. Mientras que un proceso de reducción se lleva a cabo cuando se produce una bueno, Lucía estaba conectada y tuvo que salir de la clase. Perdón, me llegó un mensaje de ella. La reducción es el proceso entonces mediante el cual la especie química de la que estamos hablando gana electrones. Y si gana electrones, significa que va a tener más cargas negativas que positivas. Y por lo tanto, al tener más cargas negativas que positivas, por supuesto deja de ser neutro, al tener más cargas negativas que positivas, el número de oxidación o su valencia se hace más pequeñito. ¿Sí? Eso es todo lo que veíamos, o lo que vieron o trabajaron con números de, perdón, cuando trabajaron estructura del átomo, ¿sí? Pero ya sabemos entonces, oxidación significa que el elemento del que estamos trabajando pierde electrones. Y reducción significa que gana electrones, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende medianamente de lo que estamos hablando? Sí, profe, se entiende algo. Bueno, vamos a ir despacio, o sea, vamos a ir haciéndolo de a poco, por supuesto, como siempre digo, la parte teórica es una parte teórica y lo que nos lleva es que muchas veces no entendemos de golpe hasta que podemos empezar a hacer algún ejercicio para ponerlo en práctica, ¿no? Bien, esto es un poco lo que les estaba planteando ¿Profe? anteriormente. ¿Profe? Sí. Los números de oxidación están tabulados en una tabla. Los números de oxidación son nada más y nada menos que las valencias que tenemos en las tablas periódicas. Sí, están ahí. Están ahí. Lo único que por ahí hay tablas en donde no se muestra si es un número de oxidación positivo o es un número de oxidación negativo. Por eso es que están estas reglitas que nosotros recién estuvimos charlándolas. Pero en general... Bien, profe, gracias. En general están, hay unas tablas que creo que son de la editorial Capeluz, que son esas tabla blanca que tienen con amarillo y azul, o con amarillo y celeste los elementos químicos planteados. En esa tabla atrás tienen los estados de oxidación o las valencias, las tienen en números romanos. Tienen la listita y los tienen en números romanos a los números de oxidación, a las valencias, perdón. Esas no tienen el signo, ¿sí? No tenemos un signo de si es positivo o es negativo. Hay otras tablas que por ahí son un poco más nuevas, que sí tienen cuáles son los estados de oxidación. Yo no sé si tengo acá en este momento, pero si no ya se las voy a buscar y les voy a mandar una tabla que es la tabla de las valencias, la tabla de los números de oxidación, para que ustedes la vayan viendo y teniendo en cuenta, y esa tabla sí tiene solamente el elemento químico y los números de oxidación que tienen, no tienen nada más que eso. ¿Sí? Con esa tabla ustedes pueden trabajar
con los estados de oxidación sin ningún problema, y los van a ir viendo, digamos. Ya se las voy a mandar. No sé si la tengo acá en este momento, pero ya se las busco y se las mando también. Bueno, si nosotros vemos esta reacción química que tenemos acá, en esta reacción química decimos que hierro más oxígeno produce un trióxido de dihierro. ¿Sí? Ahora, si tratamos de balancearla o de igualarla, es muy probable que podamos hacerlo sin ningún problema. ¿Sí? Yo agarro y digo, bueno, ¿cuántos hierros tengo del lado de los reactivos? ¿Cuántos hierros tengo del lado de los productos? Y si me fijo, ¿qué tengo? Tengo un hierro acá, 2 hierros acá. Entonces, pongo directamente un 2 acá. Uy. Le vamos a cambiar el color para que sea más fácil. ¿Dónde está? Se me fue. Bueno. Esto. Le pongo el 2 acá. ¿Sí? Tengo 2 hierros más oxígeno, 2 oxígenos. Los hierros ya están balanceados, acá de este lado tengo 3 oxígenos, de este lado tengo 2, entonces ¿qué hago? Y bueno, digo, pongo un número que me dé un 3 por 2, 6, y entonces tendría que poner un 2 acá. ¿Sí? Y entonces ahí digo, tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Pero ¿qué pasa? ¿Ya cuántos hierros tengo? Ya tengo 4 hierros acá. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que hacer es modificar esto y decir, bueno, entonces en lugar de 4 hierros, digo, perdón, en lugar de 2 hierros le pongo, ay, esto no quiero ponerme acá, pongo acá 4 hierros. Y le tacho el 2. ¿Sí? Entonces tengo 4 hierros, 6 oxígenos, 6 oxígenos, ya estaría balanceada mi ecuación. Pero si nosotros vemos y analizamos cada una de estas situaciones, no fue tan difícil resolver este balanceo de ecuación. Pero si nosotros vemos, nos está dando un indicio muy importante. Ese indicio bien importante, que es lo que planteamos acá en esta parte acá abajo, y vemos es que el hierro, como decíamos al principio cuando vimos los casos de los números de oxidación, el hierro tiene número de oxidación o estado de oxidación 0, porque está el hierro puro. El oxígeno está en estado puro también, y su número de oxidación también es 0. Pero cuando ambos se combinan y forman el trióxido de dihierro, ¿qué es lo que vemos? Que el número de oxidación del hierro es 3 y el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, estamos viendo que los estados de oxidación de ambos elementos químicos se modificaron. ¿Sí? Y nosotros dijimos, se modificaron y esa modificación se da o se debe a que hubo transferencia de electrones. Entonces, nosotros habíamos dicho que para que la reacción sea reacción redox, tenía que haber transferencia de electrones. Esa transferencia de electrones se ve reflejada en el cambio de oxidación, en el cambio del número de oxidación de los elementos. Y entonces decimos que para que haya una reacción redox, siempre debe haber al menos 2 elementos que cambien sus números de oxidación. ¿Sí? Y entonces, si volvemos a ver, el hierro
tenía número de oxidación 0, pero ahora tiene número de oxidación más 3. El oxígeno tenía número de oxidación 0 y ahora tiene número de oxidación menos 2. Entonces, ambos elementos cambiaron sus números de oxidación. Y por lo tanto, digo que esta es una reacción redox. Podemos decir entonces que hay esa reacción redox porque hay dos sustancias que cambian su número de oxidación. Y si vemos, analizamos específicamente, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que el hierro tenía un número de oxidación 0 y pasa a tener número de oxidación más 3. ¿Ese número de oxidación aumentó o disminuyó? O sea, de 0 a 3, ¿aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta, perfecto. Si aumenta el número de oxidación, significa que perdió electrones. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? O sea, significa que en el átomo se fueron los electrones y entonces me quedaron más cargas positivas de las que, o quedaron todas las cargas positivas que tenía, pero me quedaron menos electrones. Entonces se fueron los electrones. Si el número de oxidación aumentó, significa que el compuesto se oxidó. ¿Se entiende? Se oxidó. Acaba una I. Si va de un número más pequeño a un número más grande, decimos que se oxidó. Esa oxidación se debe a que pierde electrones. Pierde electrones. ¿Sí? Como pierde electrones, esos electrones están disponibles para que otro elemento los reciba. Y si otro elemento los recibe, significa que su número de oxidación va a hacerse más chiquitito. Por lo tanto, esto de lo que estamos hablando es que si se oxida, pierde electrones. Y si pierde electrones, estamos diciendo que el compuesto es un agente reductor. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué decimos entonces que es un agente reductor? A ver, vamos a ver el chat. Ok, genial, Alfredo, gracias por contestar. ¿Por qué decimos entonces que es un agente reductor? Porque al liberar o perder electrones, esos electrones van a estar disponibles para que otro compuesto químico los reciba. Y si otro compuesto, otro elemento químico los recibe a esos electrones que están libres, entonces en ese caso el número de oxidación de ese otro elemento se va a hacer más pequeñito, o sea, se va a reducir. Por lo tanto, si se oxida y si pierde electrones, es un agente reductor. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos o vemos del oxígeno? El oxígeno pasó de un número de oxidación 0 a un número de oxidación menos 2. ¿Sí? ¿Se hizo más grande o se hizo más chico el número de oxidación? Disminuyó el número de oxidación. Disminuye el número de oxidación.
Entonces, al disminuir el número de oxidación, decimos que se reduce. Esto de escribir con el mouse, acá. Bien, se reduce, ¿sí? El número de oxidación se reduce. Y que se reduzca el número de oxidación, ¿qué significa? ¿Por qué se hace más chiquitito el número de oxidación? ¿Gana electrones? Exactamente. Gana electrones. Gana electrones. Eso es una E, no una G, por las dudas. Si ganó electrones, ¿qué significa? Significa que de alguna manera, en algún momento, habían electrones libres. Y si ganó electrones, significa que este también puede donar en otro momento esos electrones que ganó. Y entonces, si dona esos electrones que ganó, significa que los va a perder o es potencialmente perdedor de electrones. Por lo tanto, este compuesto del que estamos hablando se llama agente oxidante. ¿Sí? Sí, profe. Hay una reglita memotécnica que para que por ahí no nos hagamos demasiado lío, escribimos la palabra grupo. Uy, esa O, qué fea que salió, pero bueno. Escribimos la palabra grupo. Y fíjense, ¿qué significa grupo? GR, vamos a tomar las dos primeras letras de la palabra, GR significa que si gana electrones, el compuesto se reduce. ¿Se entiende? Gana electrones, el compuesto se reduce. Es lo que ocurre acá. Se redujo el número, por lo tanto, esa reducción se debe a que ganó electrones. Y entonces, si gana electrones y se reduce, estamos hablando de un agente oxidante. Mientras que, si pierde electrones, vamos a las dos últimas letras, si pierde electrones, se oxida. Y como se oxida y perdió electrones, estamos hablando del agente reductor. ¿Sí? De esta palabra tomamos las dos primeras letras y las dos últimas letras. La U es como la unión de la palabra nada más, no se toma. ¿Se entiende esto hasta acá? Profe, Créanme que esta es la parte más difícil de este tema. Cuando nosotros podemos llegar a identificar números de oxidación y podemos a su vez de identificar estos números de oxidación, podemos ver e identificar quiénes se oxidan, quiénes se reducen, entonces ya estamos de 10, ¿sí? Ya vamos perfecto. Entonces, si leemos un poquito lo que nos dice abajo, dice,
podemos ver que se trata de una reacción redox porque hay dos sustancias que cambian su número de oxidación, que es lo que habíamos planteado anteriormente. Una de las cuales disminuye su número de oxidación y por ello se reduce, que hablamos del oxígeno. Y la otra aumenta su número de oxidación y por ello se oxida, y es el hierro. Por otro lado, podemos decir que la sustancia que se reduce permite la oxidación de la otra sustancia y por ello actúa como agente oxidante. Si se reduce, es un agente oxidante. Y la sustancia que se oxida, permite la reducción de la primera y por ello se denomina agente reductor. ¿Sí? Es lo que hemos estado hablando recién. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, Sí. esos ceros que están encima del oxígeno y hierro, nunca, solamente, ¿esos están en todas las reacciones al comienzo o es solamente por el ejemplo nomás? No, solamente los ceros están cuando el elemento se encuentra en estado puro. ¿Sí? Cuando no está combinado con otro elemento diferente a él. Por eso, el hierro solito, así como está, es el hierro que utilizamos normalmente en construcción, por ejemplo. ¿Sí? El hierro solo. Sí. Y se combina con el oxígeno molecular. Y el oxígeno también tiene número de oxidación 0. ¿Por qué? Porque se combinó con otro elemento que es igual a él. ¿Sí? Al combinarse con otro elemento que es igual a él, no está combinado con otra cosa más, y es el oxígeno puro, el oxígeno molecular, es el oxígeno que nosotros respiramos. Por eso es el número de oxidación 0. Los elementos diatómicos o poliatómicos que están formados por el mismo elemento químico, o los compuestos que están formados por el mismo elemento químico, tienen número de oxidación 0. Y los compuestos que están formados por un único elemento químico y por un único átomo del elemento químico, también tienen número de oxidación 0, que es lo que pasa en estos dos casos, ¿sí? Hierro 0 y el oxígeno también es 0. O sea, si por ejemplo si tuviera un óxido ahí, ese sí tendría un número distinto a cero, ¿no? Tuviera, por Exactamente, ejemplo, y si tiene, en vez de oxígeno tuviera yodo, que también tiene dos moléculas, tendría un cero. exactamente. Así es. Perfecto, Raúl, así es. Tal cual. ¿Se va entendiendo? Sí, se va entendiendo, profe. Lo mismo, no se preocupen porque tenemos para hacer ejercicios hartos de este tipo de historia. Siempre vamos a ir haciendo con estas cosas, vamos a ir haciendo varios ejercicios para poder practicarlos mucho, porque como siempre digo también, esto es práctica pura y exclusivamente. ¿Sí? Pura y exclusivamente. Así que bueno, es horas sillas, digamos, lo que necesitamos. Bueno, preguntas hasta acá. Si no voy borrando esto. Siempre tiene que estar balanceadas las ecuaciones, ¿no? Siempre, siempre, sí. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aprender a balancear este tipo de ecuaciones que son no redox, que son redox. Las ecuaciones no redox son las que hemos trabajado en el primer cuatrimestre. Ahora, estas que estamos trabajando ahora son ecuaciones redox, ¿sí? Siempre tienen que estar balanceadas. ¿Alguna duda más?
¿O algún comentario, alguna cosa más? Bueno, entonces vamos a seguir. Sí tengo, a ver, dígame. No, profe. Bien, Alfredo no, Marcos. ¿Podría demostrar de nuevo cómo quedarían neutras las moléculas? Sí, ¿cómo no? Fijémonos, esta molécula, ¿cómo es neutra? Tiene número de oxidación, el hierro tiene número de oxidación +3. El oxígeno tiene número de oxidación -2. El hierro, el óxido tiene 2 hierros y tiene 3 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para corroborar que está neutra? Se multiplica el número de átomos que hay de oxígeno por su número de oxidación. ¿Sí? Después, multiplicamos el número de oxidación, el número de átomos de hierro que hay en la molécula por su número de oxidación. Y después sumamos ambos. Y fíjense, 3 por -2 es -6. 2 por 3 es 6. 6 más -6 nos da 0. ¿Sí? Y la molécula quedó neutra, o es neutra. ¿Se entiende eso, Marcos? Ok, esa era la pregunta, ¿verdad? Ok, buenísimo. Continuamos entonces. Veamos qué pasa en esta situación. En esta situación lo que tenemos es una ecuación química que ustedes están viendo acá, que es esta de acá. Y en esta ecuación química, ¿qué es lo que vemos? Que el trióxido de dihierro, que está presente en esta molécula, se combina con carbono y se produce hierro solo y se produce dióxido de carbono. No vamos a ver todavía el balanceo, ¿sí? Eso todavía no lo vamos a ver. Pero fíjense hasta ahí qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a identificar el número de oxidación para cada uno de los elementos que está presente en la ecuación química, pero para cada uno, o sea, para todos, ¿sí? Y vemos, el número de oxidación del hierro para este óxido es +3. ¿Y por qué es +3? Porque es como en todos, ¿se acuerdan cuando hacíamos, o cuando hacían formación de compuestos, que hacían el intercambio de valencias, ¿sí? Que ponían el 2 del oxígeno lo pasaban para acá y el 3 del hierro lo pasaban para acá? Acá ocurre exactamente lo mismo. El hierro tiene valencia o número de oxidación 3. ¿Cómo lo sé? Porque el oxígeno tiene un 3. Entonces ese 3 viene de acá arriba. ¿Se entiende eso? Por eso conozco el número de oxidación del hierro. Porque ese 3, o sea, el 3 que tengo acá, es el número de oxidación o la valencia que tenía el hierro antes de la formación del compuesto. ¿Se entiende? Sí, profe.
Entonces, número de oxidación del hierro es 3. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2, salvo que actúe como superóxido o como agua oxigenada. Si no, siempre va a ser -2. Entonces ya ponemos +3 del hierro, -2 del oxígeno. El carbono, como es un elemento que está en estado puro, el número de oxidación es 0. Ahora, fíjense que el hierro está en estado puro acá también. Por lo tanto, su número de oxidación o valencia es 0. Y en el dióxido de carbono, el número de oxidación del oxígeno siempre dijimos que era -2. Y para formar el dióxido de carbono, el carbono actúa con valencia o número de oxidación +4. Y entonces ya tenemos todas las valencias o todos los números de oxidación de los elementos, de todos los elementos que intervienen en la reacción. Ahora fíjense qué es lo que pasó con cada uno de ellos. Si analizamos, el oxígeno tiene número de oxidación en el lado de los reactivos que es igual a 2 menos o -2. Y vamos a ver en el lado de los productos que el número de oxidación también es -2. O sea, el hierro no sufrió ninguna transformación en este caso. ¿Qué pasa con el hierro? No, el oxígeno. No sufrió transformación en este caso. ¿Qué pasa con el hierro? El hierro inicialmente tenía número de oxidación +3. Pero si vemos del lado de los productos, el hierro tiene número de oxidación 0. ¿Qué pasó acá? ¿El número de oxidación se hizo más grande o se hizo más pequeño? Se hizo más pequeño. Se hizo más pequeño. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se oxidó o se redujo? Se redujo. ¿Y qué significa que se redujera? Que captaba más electrones. Ganó electrones, exactamente. Y si ganó electrones, si se redujo, ¿es un agente oxidante o es un agente reductor? ¿Un agente oxidante? Es un agente oxidante. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que ver y es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, este compuesto que está acá, el trióxido de hierro, se llama agente oxidante porque justamente contiene al hierro, que es el que se reduce, al que pierde electrones. ¿Se entiende? Perdón, no es el que pierde electrones, es el que gana electrones. No el que pierde electrones. Porque pasó de 3 más a 0. Claro, ganó electrones. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasó con el carbono? Fijémonos. El carbono, número de oxidación del carbono era 0. Y ahora el número de oxidación es +4. ¿Qué pasó con el carbono? ¿Se redujo o se oxidó? Se oxida. Se oxida. ¿Qué significa que se oxide? Que pierde electrones. Pierde electrones. Y si pierde electrones y se oxida, ¿es un agente oxidante o es un agente reductor? Un agente reductor. Exactamente. Perfecto, Raúl. ¿Sí? Es un agente reductor. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que pasó con sus electrones? El número de oxidación del carbono con el oxígeno lo sacamos de la tabla.
Sí, lo sacas de la tabla, porque en realidad lo que podés hacer es lo siguiente. Mira, podés multiplicar este 2 que está acá por el menos 2 de la valencia, digamos, ¿no? Del oxígeno o del número de oxidación, y es 2 por 2 por menos 2 es menos 4. Y como el compuesto es una molécula neutra, si esto es menos 4, el número de oxidación del carbono tiene que ser sí o sí más 4. ¿Se entiende? O si no, agarrás y lo sacas por tabla sin ningún problema. Genial, buenísimo. Entonces veamos. Siempre que un átomo pierde uno o más electrones, es decir, siempre que un átomo se oxida, otro átomo lo que hace es tomar esos electrones y por lo tanto se va a reducir. La sustancia que origina la reducción, porque dona o porque cede esos electrones, se denomina agente reductor, y la sustancia que ocasiona la reducción, porque acepta los electrones, recibe el nombre de agente oxidante. Entonces, el agente reductor se oxida porque cede electrones, en tanto que el agente oxidante se reduce porque acepta electrones. Y eso está resumido en esto. Fíjense, el agente reductor ocasiona la reducción del otro elemento. Pierde uno o más electrones. Experimenta lo que se conoce como oxidación. Y se incrementa o aumenta el número de oxidación del átomo. ¿Sí? Mientras que en un agente oxidante ocasiona la oxidación, gana uno o más electrones, experimenta la reducción y disminuye el número de oxidación del átomo. Esas son las características que tienen tanto el agente oxidante como el agente reductor. Preguntas hasta acá. Esto es ya un ejemplo más concreto y esto es algo con lo que vamos a ir trabajando, de hecho, en el práctico. A ver, si ustedes se fijan en la guía, que creo que la tengo abierta, no la tengo, acá está. Si ustedes se fijan en la guía, bueno, el punto 1 les pide definir las reacciones redox, después el punto 2 dice diferenciar entre agente oxidante, agente reducción y medio de reacción. Esto todavía no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver. Y el punto 3 dice, para las siguientes sustancias, y les da un listado de sustancias, dice, determinar el número de oxidación de cada uno de los elementos. ¿Sí? Después les dice, bueno, que dar el nombre de cada uno de ellos y clasificarlas como oxidante, reductora u oxidante y reductora, que eso es lo que vamos a ver también en un ratito. ¿Sí? O sea, ya en lugar de, en el punto 3, en lugar de ver una reacción química, vamos a ir viendo por compuestos. Vamos a ir empezando tranquilos y después ya lo vemos por compuesto más completito, digamos. ¿Alguna cosa para preguntar, algún comentario? ¿Se va entendiendo? Profe, los estados de oxidación son los números de valencia, ¿no? Son los números ¿O de no? valencia, exactamente. Nada más que las valencias no Ah, tienen los signos positivos o los signos. negativos. Exacto, pero si no es lo Ah, mismo. Es un número coincidente. Nada más que la valencia se utilizaba antes. El término valencia se utilizaba antes. Ahora se usa básicamente el número de oxidación. O estado de oxidación, digamos.
¿Qué más? Vamos Profe, hasta... Sí, en general, así en general, los metales son los que más ceden los electrones, ¿no? los metales, en realidad, fíjate que lo que van a hacer es aceptar electrones en lugar de ceder. ¿Sí? Fíjate lo que pasa con el hierro. El hierro tenía 3 positivos y pasó a 0. Se redujo. Ah, claro. ¿Sí? O sea, ganó electrones. Y los Así no es, sí, metales claro. normalmente son los que hacen el proceso inverso. Los no metales son los que Claro. van a dar los electrones. Pero no en todos los casos, también depende con quién está, con quién se combina, con quién no. Eso es lo que hay que ir teniendo en cuenta. Claro, claro. Sí. ¿Sí? Es más, nosotros podemos tener, en el caso del hierro, el hierro puede tener, no puede tener, tiene 2 valencias, que son 2 y 3. ¿Sí? Puede transformarse de hierro 2 positivo a hierro 3 positivo, o de hierro 3 positivo a 2 positivo. O sea, el mismo elemento puede ser agente reductor o puede ser agente oxidante. O sea, puede oxidarse o puede reducirse. ¿Sí? Y ahí es como que se perdería la regla, digamos, que tenemos. Por eso siempre hay que ver qué es lo que forma, y una vez de ver qué es lo que forma, cuáles son las características, o sea, si se van a terminar oxidando, reduciendo y demás. Bueno, profe. Genial. Bueno, ¿seguimos? Si hay dudas me avisan y volvemos, ¿no? Veamos. Veamos cómo es esto del tema. A ver. Sigo. Muy bien, Alfredo. Gracias. Vamos bien. Genial, Marcos. Vamos bien. Buenísimo. Dice, para comprender el mecanismo de las reacciones vamos a analizar las hemireacciones o las semireacciones, cualquiera de las dos formas es correcta de plantear, donde intervienen los electrones que se pierden y se ganan. Y para ello volvemos a la primera ecuación que hemos estado viendo, en donde hablábamos de la formación del trióxido de dihierro, ¿sí? Donde veíamos el hierro con oxígeno se combinaban y formaban el trióxido de dihierro, o lo que también se conoce como el óxido férrico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos antes de nada? Lo primero que hacemos es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Le vamos a asignar el estado o el número de oxidación a cada especie química. Y una vez que hacemos eso, vamos a decir, sí, ¿quién es el que se oxida? ¿Quién es el que se reduce? Vamos a determinar, ¿no? ¿Quién es el que se oxida? ¿Quién es el que se reduce? ¿Cuál es el agente oxidante? ¿Y cuál es el agente reductor? Y si es que hay medio de reacción o no, también es importante determinar eso. Una vez que hacemos eso, el segundo paso es plantear las hemireacciones de oxidación y de reducción. ¿Qué significa plantear las hemireacciones de oxidación y reducción? Significa que vamos a enfocarnos en el elemento que se oxida y en el elemento que se reduce, y vamos a dejar de lado todo el resto. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, el hierro, que tenía número de oxidación 0, pasa a hierro con número de oxidación más 3. ¿Sí? Y lo escribimos. De hierro paso a hierro más 3.
Y hacemos lo mismo con el oxígeno. El oxígeno estaba de 0 y el otro vemos que tiene -2. Entonces oxígeno 0 paso a oxígeno -2. Esta es la hemirreacción. Estas son las hemirreacciones o las semireacciones. Una vez que tenemos las semireacciones planteadas, nosotros vemos que como pasó de hierro 0 a hierro 3 positivo, vimos que acá se produjo una oxidación porque aumentó el número de oxidación. Entonces esta va a ser la semireacción de oxidación. Mientras que en este caso, que pasó del número de oxidación 0 al -2, se produjo una reducción. Entonces, esta se llama semireacción de reducción. Y una vez que tenemos esas dos semireacciones, lo que hacemos ahora es igualarlas a ellas, a ambas semireacciones, con cantidad de átomos y con cantidad de cargas. A esto lo vamos a ver bien en detalle, vamos a ver bien cómo es la recetita de cocina para poder plantear estas formas de reacción. Entonces, fijémonos acá, hierro. El hierro no hay cargas, ¿no? Porque es 0. Pasa a hierro 3 positivo. Si de este lado no hay cargas, o sea, tengo 0 cargas, de este lado también tengo que tener 0 cargas. Sin embargo, tengo 3 cargas. Entonces, ¿qué hago? Para que no tenga cargas, agrego 3 electrones. Y entonces, 3 cargas negativas con 3 cargas positivas me va a dar un resultado de 0 carga. De esa manera, decimos que esta primera hemirreacción se encuentra balanceada. Y ahora pasamos a la que sigue. Y la que sigue dice, bueno, yo tengo oxígeno que pasa, oxígeno molecular, y este oxígeno molecular se transforma en oxígeno 2 negativo o en oxígeno 2 menos. ¿Qué pasa acá? El oxígeno molecular tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces, como acá hay 2 átomos de oxígeno y acá hay uno solo, lo que hago es ponerle un 2 adelante. Y ya tengo 2 oxígenos de cada lado. Ahora, de este lado no tengo cargas, pero de este lado tenía 2. Y si le puse el 2 adelante, ya tengo 4 cargas. Y esas 4 cargas son 4 cargas negativas. Entonces, al otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner 4 electrones para que también haya 4 cargas negativas de este lado. Y ya está balanceada la ecuación. ¿Qué significa? Que tengo que tener la misma cantidad de átomos y tengo que tener la misma cantidad de electrones o de cargas más que de electrones en cada una de las semireacciones. Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar el número que multiplique cada hemirreacción para calcular el número de electrones totales involucrados en el proceso. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo acá 3 electrones. En esta hemirreacción hay 3 electrones. Pero en esta otra hemirreacción tengo 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la primera hemirreacción por la cantidad de electrones de la segunda hemirreacción. Pero a toda la hemirreacción la voy a multiplicar por la cantidad de electrones de abajo. O sea, por 4, en realidad, por este número. Y a la segunda hemirreacción la voy a multiplicar por el número, nada más, de electrones que tengo de la primera hemirreacción. O sea, voy a poner 4
por la cantidad de electrones que tengo abajo, por, y toda la de mi reacción escrita. 3 por, y toda la segunda de mi reacción escrita. Fíjense entonces que si el hierro cede 3 electrones y el oxígeno necesita captar 4 electrones, la mínima cantidad de electrones transferidos del hierro al oxígeno va a ser de 12, lo cual implica que se necesitan producir 4 veces la reacción de oxidación, que es la primera que estamos viendo, para que se produzcan 3 veces la reacción de reducción. O sea, este 4 multiplica a este hierro. Este 4 multiplica a este hierro 3 positivo. Y este 4 multiplica a este 3 electrones. Este 3 que está acá multiplica a los 2 oxígenos, o al oxígeno molecular, digamos. Este 3 multiplica a los 4 electrones. Y este 3 multiplica a los 2 oxígenos 2 negativos. Y después lo que se hace es sumar ambas en mis reacciones para obtener el resultado final de la ecuación molecular ya balanceada. En esto faltan algunos pasos para que tengamos en cuenta para poder escribir, pero no se preocupen porque este es el pantallazo general de cómo es que vamos a ir balanceando estas ecuaciones de óxido-reducción por el método que se conoce como ion-electrón. Lo que sí les pido es que no se asusten porque este proceso lo vamos a practicar varias veces y lo van a ver bien en detalle en cómo se trabaja, cómo se hace, ¿sí? Pero es como para ir teniendo ya la primera noción. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta primera parte que vimos, antes que hagan o sea, esta última parte de nuestra primera parte que vimos, sí, no es algo para que se entienda ya, sí urgente, pero sí es para que ya vayan teniendo la noción de cómo es que se va trabajando con este tipo de reacciones. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa para decir? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, con esto nos vamos a quedar hasta la próxima semana. ¿Sí? Hasta acá vamos a ver la teoría, esta teoría introductoria referida a la, ¿cómo es que se llama? Referida a las reacciones de oxidación y reducción o a las reacciones redox. La semana que viene nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a la resolución de algunos ejercicios de las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Y a ver algunas cositas más que van a ir saliendo a medida que vamos resolviendo los ejercicios. ¿Estamos? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno. Muy bien, entonces. Genial, Dani. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la 1 de la tarde nos volvemos a encontrar. Y esto, a ver, ¿qué les parece? Y lo podemos charlar ahora. ¿Les parece bien a la 1 de la tarde o prefieren que sea más tarde? Tipo 3 de la tarde o 4 que nos volvamos a encontrar para que puedan hacer el coloquio. ¿Prefieren ya o prefieren más tarde? Y eso sí se los pregunto a todos, por favor. Alfredo, a las 3, mira, sería así, sería de la misma forma. La idea es, nos conectamos en el Zoom, les envío el coloquio,
y tienen 2 horas para que puedan resolverlo. Y después me lo envían ustedes a mí, al correo electrónico. Profe, a las 3 de la tarde, ¿está bien? ¿Te parece a las 3 también, Agus? Sí, porque a la 1 todavía no estoy comiendo. Sí, estamos todos como más o menos en la misma. Bueno, profe, por mí sería a las 3 de la tarde. ¿No? Bueno, Agustín, genial. Alfredo también a las 3. Raúl, Dani. Sí, profe, no tengo problema Dani, sí, está que bien. sea a las 3. Bueno, el resto. Bueno, Sí, entonces, profe, en ese horario está bien. Georgina está bien entonces, genial. Bueno, entonces hacemos así. A las 3 de la tarde nos volvemos a encontrar, ¿sí? Para el coloquio de equilibrio heterogéneo. Y tienen 2 horitas para resolverlo. Es un coloquio corto, así que quédense tranquilos y después ustedes me lo envían por correo electrónico, ¿sí? Nos encontramos por Zoom. En ¿La misma aula? la misma aula. Perdón, nos vamos a encontrar en el aula 6B. Eso sí, 6B, por las dudas, porque yo no sé si ahora tienen clases en las 6. Así que nos encontramos en la 6B, yo lo mismo les voy a mandar el link, ¿sí? En realidad son ejercicios básicamente y tienen algunos puntitos de teoría, pero bueno, son cosas que van incluidas, ¿no? Porque para resolver los ejercicios sí o sí necesitamos conocer la parte teórica, ¿no? Las definiciones y todo eso. Así que hay algunas cositas para que puedan resolver, para que puedan contestar de teoría, pero básicamente son varios ejercicios. Varios, son ejercicios. Ok. Bueno, entonces a las 3 de la tarde nos vemos de nuevo, ¿sí? Sí, profe. Listo. Que estén muy bien, cuídense mucho y ya nos vemos a las 3. Y después, con quienes no nos vemos esta tarde, nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana, ¿sí? Yo después ya les envío la grabación de la clase de hoy y les envío el enlace para el aula 6B. Va a ser en la 6B por las dudas, o la 6 ya lo vamos viendo, ¿sí? Depende de cuál tenga desocupada. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Listo? Sí, profe. Nos estamos viendo, cuídense. Adiós. Chao, Hasta luego, profe. profe. Chao, chao.